primero, buenos días a todos. Presentarme, ¿vale? Yo soy Mapi García, yo trabajo dentro de Google, pero en el área de Google Cloud, que básicamente es la parte de la nube, ¿no? Sonará a todos el concepto de la nube, que ayuda a implementar a las empresas tecnologías como, por ejemplo, la inteligencia artificial, pero dentro de un entorno empresarial, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de la IA, ¿vale? Voy a echar un poco a capote a Google porque es verdad que sí que da como un poco de miedo, ¿no? La IA, habéis estado comentando parte positiva, parte negativa. Bueno, voy a echar un capote a Google porque uno de los primeros puntos que sí que quiero comentar es Google no es una startup, ¿vale? No se puede permitir no cumplir con ciertas regulaciones a nivel de compliance, a nivel de seguridad, privacidad. Y esto vamos a hablar mucho, ¿vale? Y esa es una de las razones por las que se está enfocando mucho al mundo empresarial, ¿vale? Es decir, hacer las cosas bien, de una manera securizada y con unos datos controlados, ¿vale? No hace falta que lo diga más, o sea, la IA generativa obviamente está transformando la manera en la que interactuamos con la tecnología. Y voy a hacer, antes de nada, voy a hacer una preguntita para que veáis un poco el impacto. No sé si me sabéis decir cuántos años se ha tardado, bueno, cuánto tiempo, ¿vale? Se ha tardado en conseguir 50 millones de usuarios en cada una de estas áreas. ¿Alguien me sabe decir cuánto tiempo ha tardado las aerolíneas en tener 50 millones de usuarios? ¿Alguien se lanza? 68 años. ¿E Internet? ¿Cuánto tiempo ha conseguido Internet tener 50 millones de usuarios? 7 años. ¿Y las redes sociales? 3 años, lo habéis dicho por ahí, muy bien. ¿Y la IA generativa? Y ya no hablo de años, hablo de semanas. 5 semanas. En 5 semanas, la IA generativa, que no la IA, que ahora voy a hablar de eso, consiguió 50 millones de usuarios. Es decir, estamos hablando de un realmente cambio revolucionario. O sea, es algo que ha llegado y ha llegado de una manera muy disruptiva. Obviamente ha habido lo que se llama el hype, ¿no? Que es todo el mundo quiere probar, todo el mundo quiere saber, ¿no? Y hay estudios que sí que nos dicen que las empresas o las compañías que apliquen la IA generativa reducirán o acelerarán, mejor dicho, 10 años en la automatización de los procesos, ¿vale? De hecho, que de aquí al 2030 el 50% de las tareas que hagamos dentro de una compañía estarán automatizadas con IA generativa, ¿vale? Es decir, que está aquí, yo creo que está para llegar, o sea, para quedarse, pero hay que abrazarlo y hay que abrazarlo de manera consciente, ¿vale? Y donde aplique y donde no aplique, no aplicará. La IA generativa, esto es como todos hablamos de la IA generativa, seguramente hayáis escuchado el concepto de los LLMs. ¿Quién no sabe lo que es un LLM? Porque al final son conceptos como que se dan por supuesto que la gente sabe lo que es, ¿no? Bueno, pues simplemente porque lo entendáis. Los LLM son los Large Language Models, que son esos modelos tan grandes que están entrenados con billones de parámetros, que son tan inteligentes que al final se simulan o se parecen mucho al cerebro de un humano, ¿vale? Porque se han entrenado para comportarse de una manera muy similar a un cerebro humano, ¿vale? Pero la IA generativa es un paso, es decir, las LLM son la base de la IA generativa, pero llevamos mucho tiempo haciendo cosas con la IA, ¿vale? De hecho, porque lo entendáis, primero surgió la parte de la programación, ¿vale? Tú tenías un programa y le decías por medio de código cómo se tenía que comportar ese programa, luego pasamos a la IA tradicional, ¿vale? Que ya es muy triste llamarlo IA tradicional, pero bueno, la IA tradicional tú le pasabas una foto de un gato y te sabía decir si era o no un gato. Ahora estamos en la IA generativa, es decir, le paso, o sea, me crea el gato, ¿vale? Directamente, es capaz de generarme un gato. Y ahí es donde ha estado la revolución, ¿vale? Porque la IA la llevamos utilizando muchísimos años. De hecho, yo siempre cuento el ejemplo de Google. Google es una empresa que tiene 26 años, pero ya por el 2000, que ya estaba el navegador corriendo, la gente buscaba Britney Spears, ¿vale? Pues Britney Spears lo escribían de 32 maneras diferentes. Estamos hablando en el año 2000. Y Google era capaz de identificar que se estaba refiriendo al mismo Britney Spears. Allí estábamos aplicando IA, ¿vale? Allí y en muchos otros sitios, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que la IA lleva mucho tiempo con nosotros. Ahora la revolución ha sido la IA generativa. Hoy no vamos a hablar de esto, pero aparte de que la IA es un cambio de paradigma, luego va a venir toda la parte de la computación cuántica, que igual a alguno de vosotros os suena, pero básicamente son ordenadores súper potentes que permiten la ejecución de tareas en paralelo súper rápidas. Entonces, cuando se mezclan las dos cosas, un cerebro súper inteligente con una computación súper inteligente, bueno, pues no sabemos qué va a salir de allí, ¿vale? Pero la idea es que todo esto va a seguir evolucionando, ¿vale? Cada vez va a ser más potente todo. Bueno, Google estaba fundado en IA, como os he comentado. De hecho, tenemos más de 15 productos con 500 millones de usuarios y 6 de ellos diarios, ¿vale?
y 6 de ellos con más de 2.000 millones de usuarios diarios. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque ha sido parte del conocimiento, es decir, oye, ver cómo funciona, cómo los usuarios se integran con las herramientas, qué necesitan, qué piden. Bueno, pues eso nos permitió también comprar, hace varios años ya, una empresa que se llama Google DeepMind. Google DeepMind es una empresa dentro de Google que se dedica exclusivamente a hacer research de inteligencia artificial, ¿vale? Y eso es lo que he ido haciendo durante todo este tiempo, ¿vale? De hecho, por eso insisto mucho en que la inteligencia artificial no es de ahora, llevamos mucho, mucho tiempo. Ya en el 2015, no sé si lo habéis visto al comienzo, ¿no? Si hay alguno aquí que se ha empapado o que se ha metido en el mundo de la inteligencia artificial, ya se creó TensorFlow. TensorFlow es lo que se llama un framework de desarrollo, ¿vale? Para los desarrolladores, que permite crear modelos de inteligencia artificial. Luego han ido surgiendo un montón de cosas y hay una cosita allí que se llaman los transformers, en el 2017. Los transformers son súper importantes porque son la base de la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Es decir, esos LLMs, esos Large Language Models que os contaba al principio. De hecho, Google desarrolló esto, que no deja de ser un paper, una investigación, que luego cedió al mercado de los desarrolladores para que se democratizara la tecnología. ChatGPT, la T, es de Transformers, ¿vale? Es decir, está basado en algo que creó Google, ¿vale? Lo que pasa es que Google desarrolla y lo cede a la comunidad para que se evolucione toda esa parte. Luego se han ido creando un montón de diferentes modelos, pero en el que ahora mismo nos estamos centrando es en este último que se llama Gemini, que ahora os contaré un poco más, ¿vale? Y lo que insisto, se nos olvida que muchas veces detrás de la magia de cada día a día ya estamos utilizando inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, ¿vale? Por ejemplo, si tenéis Android, la posibilidad de borrar o editar fotos dentro del propio teléfono. Eso es inteligencia artificial generativa, ¿vale? Ayúdame a escribir dentro de los propios emails, dentro de Gmail. Pues eso también es IA generativa, ¿vale? No sé si lo habéis probado, pero es alucinante. Oye, hazme una descripción de trabajo de este puesto. Oye, es que te lo hace brutal, ¿no? Eso nos está ayudando en nuestro día a día. Es decir, son pequeñas tareas que si lo tuviésemos que hacer nosotros tardaríamos muchísimo tiempo. Vista inmersiva en Maps. No sé si alguno lo habéis utilizado, pero yo qué sé, si vais a Nueva York, por ejemplo, y queréis ver cómo va a ser tu trayectoria, no sé, por la Quinta Avenida, pues te hace una descripción generada con inteligencia artificial de cómo va a ser tu paseo, ¿vale? O incluso la posibilidad de buscar, pues en la aplicación de fotos, no sé si la tenéis, da igual que sea Android o iPhone, podéis buscar conceptos directamente en las fotos. Fotos en la montaña, fotos de zapatos, tal, y es capaz de buscarte. Ahí estamos utilizando IA generativa. Ya lo estamos utilizando en nuestro día a día, ¿vale? Y luego os quiero comentar un par de proyectos que me parecen súper interesantes. Por ejemplo, dentro de DeepMind, esa compañía que os comentaba al principio de Research en Inteligencia Artificial, hizo este descubrimiento, ¿vale? Que es AlphaFold. AlphaFold es un proyecto que yo no soy investigadora, entonces no tengo ni idea, pero básicamente hizo el desdoblamiento de las proteínas. ¿En qué consiste esto? Pues que si somos capaces de identificar cómo se comportan 200 millones de proteínas, seremos capaces de hacer cura de ciertas enfermedades, medicinas. O sea, es un avance brutal en la investigación. De hecho, se ha llevado un Nobel, ¿vale? Recientemente, desde hace un mes, nos lo anunciaron. Otro de los proyectos también muy llamativos es Genome. Genome es un proyecto que ha sido capaz de generar, bueno, de descubrir, digámoslo así, 2,2 millones de nuevos materiales. ¿Qué significa eso? Pues que igual las baterías del futuro ya no están hechas de litio. Igual hay materiales pues, menos contaminantes, más eficaces. Al final nos está ayudando en la investigación, ¿vale? Y esto es IA, ¿vale? Esto es inteligencia artificial. Y luego, por ejemplo, hay otro proyecto que se llama AlphaCode. AlphaCode es un código, ¿vale? Una inteligencia artificial que es capaz de desarrollar código, igual que haría un desarrollador, y supera al 85% en la mayoría de los casos a los humanos, ¿vale? Es decir, que la podemos utilizar como apoyo o como el bien. Quería resaltar esto, porque es que además es una noticia bastante reciente. Hace cosa de un mes le dieron el premio Nobel a Demis Hassabis y John Jumper, que son empleados de DeepMind, de hecho, el director general de DeepMind, justo por el proyecto que os comentaba antes de AlphaFold. Y luego a Geoffrey Hinton, que es el padre o el creador, digamos, de la IA, que ha sido un empleado de Google durante muchos años, también le dieron un premio Nobel precisamente por todos estos proyectos que os comentaba de los transformers y la generación inicial de toda la parte de la IA. Es decir, que es una revolución, pero nos está ayudando, ¿vale?, en el día a día. ¿Alguien me sabe decir qué es esto? Esto es un data center, un centro de datos de Google, ¿vale?
Aquí es donde corre la IA, ¿vale? Cuando hablamos de IA, en realidad lo que estamos hablando son de ordenadores superpotentes, o sea, líneas de ordenadores superpotentes que están ejecutando cálculos matemáticos por detrás, ¿vale? Y esto es donde se ejecutan, es decir, estos data centers. Cuando, por ejemplo, Google entrena un modelo, estamos hablando de que este último modelo, Gemini, cada vez que sacamos una nueva versión, se tarda un mes en entrenar y cuesta más de $1 billón el entrenamiento, ¿vale? Es decir, no cualquier empresa se puede dedicar a hacer modelos de inteligencia artificial generativa por su cuenta, por los costes, ¿vale? Principalmente. Pero bueno, y justo lo que lo que os comentaba, el último modelo en el que estamos trabajando y que yo creo que ya se ha convertido en el estándar es Gemini. ¿De qué se caracteriza Gemini con respecto a otros modelos en el mercado? De que es multimodal. ¿Qué significa que sea multimodal? Pues significa que tú le puedes pasar audio, vídeo, imagen y texto y te puede sacar audio, vídeo, imagen y texto. ¿Vale? Es decir, es que sabe de un poco de todo, ¿vale? No es solamente sé de texto o sé de audio o sé de vídeo, sé de todo ello en general. ¿Qué es lo que me va a permitir? Pues me va a permitir, por ejemplo, que yo lo utilizo mucho, le envío un vídeo de 2 horas y es capaz de hacerme un resumen de cuáles son los puntos más importantes del vídeo. Un resumen del vídeo, una transcripción del vídeo, de hecho hablaremos un poco de todo esto. Es decir, la podemos utilizar para realmente reducir el tiempo de nuestras tareas en el día a día. Hay diferentes modelos, tamaños de Gemini, precisamente porque al final estos son, como os he enseñado, modelos muy, muy grandes que tienen que correr en data centers. Pero ¿y si lo quiero correr en mi teléfono móvil? De hecho, con Samsung, por ejemplo, tenemos un acuerdo y el modelo, el Nano, que es mucho más chiquitito, está corriendo directamente dentro del móvil. ¿Vale? ¿Qué nos permite eso? Pues tener IA generativa en tu bolsillo, ¿vale? Una de las características de Gemini con respecto a otros, ¿vale? Sonarán, no sé si os suena, pero bueno, GPT-4, Cloud, no sé, hay como muchos modelos en el mercado. La diferencia es esta. Gemini permite lo que se llama una ventana de contexto de 2 millones. ¿Qué significa eso? Significa que al modelo le puedo pasar de golpe 2 horas de vídeo o 22 horas de audio, es decir, casi la grabación entera de la radio de un día, o 700.000 palabras o 60.000 líneas de código. De un solo golpe, ¿vale? Esto, aunque no lo creáis, es brutal, porque va a tener el contexto de todo lo que está ocurriendo en ese vídeo. Por eso os decía que le puedes pasar un partido de fútbol de 2 horas con sus descansos y te va a decir cuáles son los momentos, dónde están los goles, quién mete el gol, cuándo hay una falta, sin que te lo tengas que tragar. Yo, que soy cero fanática del fútbol, me hace la vida, vamos, ¿vale? Esto lo pasamos. Y luego, ¿qué más nos va a permitir? ¿Vale? Es decir, hasta ahora hemos hablado un poco de la IA generativa de manera genérica. Podemos generar imágenes, ¿vale? Estos son ejemplos de imágenes generadas con IA generativa. Lo más importante es lo que pone aquí, o sea, es esto, que eso es lo que se llama el prompt, ¿no? que os sonará a algunos. Es decir, cómo de bien haces tu prompt para que la imagen o lo que tú generas tenga más o menos calidad. De hecho, ahora se habla mucho del prompt engineering, ¿no? Cómo de bueno tienes que ser a la hora de hacer prompts. Pues sí, porque la clave está allí, ¿vale? Para que la IA funcione bien, la clave está en que sepas hacer un muy buen prompt. ¿Qué nos va a permitir la IA generativa? Pues mira, fijaos en esta imagen. Pues editar una imagen, pero editarla hasta el punto de quítame la montaña, ponme un lago, extiéndemela para que tenga un formato vertical en vez de horizontal. Pero claro, cuando te la extiende, tiene que inventarse lo que hay, ¿vale? Entonces, en este momento que lo extiende, pues si os dais cuenta, genera un lago porque le ha parecido bien, ¿vale? Porque lo está generando, ¿vale? Se lo está inventando. Nos va a permitir muchas cosas, ya os digo, meter objetos, borrar objetos, centrar las fotos, editarlos, ¿vale? Todo esto se hace al final con IA generativa. Y luego ya estamos en texto a imagen viva, ¿vale? Es decir, por medio de un prompt, que es ese de ahí, primer plano de una hormiga navegando por el interior de un hormiguero, te puede generar esta imagen viva, ¿vale? Es un GIF, no estamos hablando todavía de vídeo, pero esto me diréis que no tiene calidad, o sea, tiene una calidad brutal, ¿no? Y ya estamos hablando de que es capaz de generar todo esto, que son 4 segundos. Pero luego ya también podemos generar vídeo, ¿vale? Tenemos un modelo que se llama Veo, en este caso, que permite también hacer la generación de vídeo. La puede hacer de cero o la puede hacer a partir de una imagen, ¿no? Pues en este caso le pasamos la foto de una chica y lo que hace es que añade un cierto movimiento al pelo y tal. De momento, pues bueno, son vídeos de 6 segundos que no permiten tampoco hacer mucho más, pero para rellenar cierto contenido nos puede venir muy bien,
¿vale? Obviamente, todo es generado, ¿vale? Es decir, aquí todo es generado. No te va a coger, o sea, no va a coger la cara del presidente y te la va a replicar en una IA generativa, a no ser que tú se lo digas, ¿vale? Luego está la parte de las voces, que esto también lo habéis hablado en alguna ocasión, ¿no? También se pueden generar voces, también se pueden poner voces humanas, bueno, humanas no, muy naturales, pero tan naturales que muchas veces es difícil distinguir si es un humano o no, ¿vale? Y además le puedes añadir que esa voz pueda hablar en diferentes idiomas o que tenga una cierta característica, pues que esté más feliz o más triste o más seria, ¿no? Y allí nos va a permitir, pues, por ejemplo, añadir subtítulos a vídeos, añadir doblaje a los vídeos, ¿vale? Que eso es verdad que es un poquito sensible porque al final ponerle un doblaje a otra persona en otro idioma tienes que tener el consentimiento, ¿vale? Y eso es precisamente lo que pide Google. Es decir, Google no te va a dejar hacer ni una replicación de voz, ni una replicación, o sea, un doblaje de un vídeo si no se tiene el consentimiento escrito, firmado y se pasa por un proceso interno de Google que nos dé la aprobación para poder hacerlo. Por eso os digo que no es una startup, no nos vamos a meter en líos de estos, ¿vale? Y no sé si habéis probado alguno de ellos, NotebookLM. ¿Os suena a alguien NotebookLM? Pues os invito ahora mismo, en cuanto salgamos de aquí, que lo probéis porque vais a flipar. Y perdonad la expresión. notebooklm.google.com. Esto es una herramienta que es gratuita ahora mismo, que tú le puedes pasar toda la información que tú quieras, tu tesis doctoral o el artículo que tú quieras, y te va a generar un audio. Ese audio en realidad es un podcast. Un podcast entre dos personas que hablan y hablan de una manera tan natural que realmente parece que es un podcast grabado, ¿vale? Pero te lo está generando. Es decir, te está haciendo como una especie de resumen en voz del mensaje que tú le has enviado, o sea, del contenido que tú le has enviado. Por defecto sale en inglés, pero si luego tú en el prompt, ¿vale? En las instrucciones le dices que te lo diga en castellano, te hace el prompt en castellano. O sea, te hace el audio en castellano, ¿vale? Esto lo tenéis que probar porque está siendo una revolución, ¿vale? No va a ser el sustituto de nada, pero oye, qué bien nos puede venir ir en el coche e ir escuchando en modo podcast, porque además es que es tan natural que alucináis. O sea, parece de verdad dos personas, anda, y ocurrió esto. Sí, no te lo puedes creer. O sea, es súper natural la conversación, ¿vale? Entonces, imaginaos ir en el coche e ir escuchando un podcast del artículo que tenemos que generar esa tarde, ¿no? Pues ahí podemos ir ya cogiendo información o cogiendo ideas. Otro punto también es la productividad del empleado. Entiendo que muchos de vosotros ya habéis toqueteado, ya habéis probado, pero bueno, dentro de Google, por ejemplo, tenemos Google Workspace, que ya está integrado todas las posibilidades de IA generativa, como ayúdame a escribir dentro de Gmail o de Docs, que básicamente lo que os digo, tú le dices qué es lo que te tiene que escribir y te escribe el texto, y tú luego le dices, pues más formal o menos formal, o más cómico, o redúceme esta parte concreta, y te la reduce, ¿vale? Crear presentaciones también dinámicas, ¿vale? Incluso con fotos, a partir de una cierta plantilla. Crear incluso tablas, ¿vale? Dentro de las Trixes, poder generar tablas ya predefinidas con cierto contenido para poder empezar, por ejemplo, a hacer un plan de trabajo, ¿vale? Y este, que es el más curioso, ¿vale? Dentro de Meet, que básicamente es la plataforma de videoconferencia que tiene Google, pues se están metiendo un montón de funcionalidades, pues transcribir la videollamada, hacer un resumen, pero sobre todo el asiste por mí. El asiste por mí es, mira chica, yo tengo un calendario que es que no me da la vida, o sea, no puedo, este es mi calendario, no puedo. Lo que voy a hacer es que vaya un bot por mí. Le digo qué es lo que tiene que decir, cuándo lo tiene que decir, y él está al final atento a la conversación y cuando se está hablando de la temática que yo le he dicho, participa, ¿vale? Es muy fuerte, pero estoy hasta aquí, ¿vale? Entonces, para que sepáis que también os puede ayudar. Ahora, no podemos enviar todos al bot, ¿eh? Alguien tiene que ir a la sesión, por el bot entre bot no se entienden, ¿vale? Bueno, y luego, por finalizar ya, seguridad y protección, ¿vale? Hemos hablado mucho de eso, de que al final la IA, pues obviamente hay que abrazarla, pero hay que abrazarla con cuidado, ¿no? Y bueno, aquí en este caso, por lo menos como lo hace Google, es que lo está montando pensado para las empresas, ¿vale? Entonces estamos hablando de indemnización en el caso de que se devuelvan unos datos que son privados, que obviamente cumplimos con toda la regulación a nivel de esquema nacional de seguridad
obviamente con la GDPR, hemos sido partícipes de la AI Act y de hecho hemos participado muy activamente y somos los primeros que decimos la IA se tiene que regular, porque si no sabemos que vamos a tener un problema, y el primero Google, o sea que es que lo sabemos perfectamente. Y luego una parte súper importante, nosotros hacemos también un uso súper responsable, lo que os comentaba antes, o sea, no podemos pasar, yo cada vez que quiero pasar un proyecto de inteligencia artificial con un cliente, tengo que pasar por un proceso interno para justificar que lo voy a hacer un buen uso, que no voy a utilizarlo para temas bélicos o sexuales o algo que no deba, ¿vale? Tenemos unos principios y se tienen que aplicar. Y lo más importante, y ya con esto finalizo, el Digital Watermark, que esto yo creo que es súper importante para vosotros, que es cualquier contenido generado con IA generativa de Google, en este caso con Gemini, va a llevar lo que se llama un watermark, una marquita de agua digital que no se ve, es decir, se verá de manera digital, se puede identificar, para saber que está generado con IA generativa. Incluso el texto. Y me diréis, ¿y el texto cómo? Pues el texto, como al final también se genera, hay unos ciertos patrones a la hora de generar contenido, y lo que hace es que, dependiendo del orden en el que se generan las palabras, se sabe si está generado con IA generativa o no. Pues eso va a ser la manera también de identificar que ese texto está generado con IA generativa, ¿vale? O sea que estamos hablando de que cualquier contenido que generéis se va a saber que es IA generativa. Por lo tanto, esto nos ayuda un poquito a controlar la propiedad intelectual, ¿vale? Y yo finalizo aquí. Espero que haya sido interesante y nada, y muchas gracias.